Buenas noches a todos y a todas. A nombre del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión extraordinaria y quiero aprovechar la ocasión para enviar una felicitación a todos ustedes por este próximo día 23, Día del Médico, por tan noble profesión que hemos desarrollado. Y hoy también agradezco al Laboratorio Abbott su participación con el tema utilidad actual de las progestinas en el tratamiento de la hemorragia uterina. Recordando que se entiende por hemorragia uterina disfuncional o anormal a la pérdida de sangre proveniente del útero en relación al padecimiento orgánico y sin la relación a causa obstétrica, que produce cambios en la frecuencia del ciclo menstrual, en su duración y en la cantidad. La hemorragia uterina puede intervenir física, social y emocionalmente en la vida de la mujer y repercutir en su calidad de vida, pudiendo estar acompañada de otros síntomas. Las progestinas también son usadas para el tratamiento de la hemorragia uterina, la amenorrea secundaria, la endometriosis y como tratamiento paliativo del cáncer endometrial y carcinoma de células renales, así como el cáncer de próstata. El tratamiento médico debe ser considerado como primera línea terapéutica para la hemorragia uterina de causa no anatómica una vez que se ha descartado malignidad o patología pélvica. Para explicarnos el manejo de las progestinas y el funcionamiento, está con nosotros el doctor Edgar Cornejo. El doctor Edgar Cornejo es médico egresado del TEC de Monterrey. Realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Español de México. Egresado como cirujano de mínima invasión ginecológica del Hospital La Salle. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y es miembro colegiado del Colegio de Gineco-Obstetricia Dr. Álvarez Bravo del Hospital Español. Adelante, doctor Edgar Cornejo, por su plática. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Primero que nada, desear que todos se encuentren bien. Muchas gracias por conectarse, gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Muchísimas gracias al Colegio de Jalisco, al doctor Félix Huerta, gracias por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, sin duda un tema muy amplio. Vamos a hablar de lo que es la hemorragia uterina normal. Vamos a hablar de cómo llegar al diagnóstico y también cómo hoy en día hay diferentes tratamientos quirúrgicos, tratamiento médico, y cómo el tratamiento médico también tendrá varias vertientes para entrar en la utilidad de las progestinas, puntualmente en la hemorragia uterina normal, y finalizaremos con el uso de dihidrogesterona como un aliado en el manejo de hemorragia uterina normal. De manera importante, de manera breve, como ustedes saben, el ciclo menstrual comprende 28 días y por eso es un ciclo, porque tiene un inicio, tiene un fin, para nuevamente dar comienzo a otro nuevo periodo, un nuevo ciclo menstrual. Este dura 28 días, más o menos 7 días, y aquí es importante aclarar esto, ¿no? Porque ¿cuántas veces no llega la paciente a nuestro consultorio y nos dice, doctor, yo no soy tan regular porque mi periodo dura entre 28 y 30 días? Y eso lo podemos definir como un ciclo menstrual regular, como un patrón menstrual regular, ¿no? Entonces, todo lo que comprenda en un periodo de 21 a 35 días, podemos hablar que es un periodo menstrual regular, y la cantidad de sangrado, la cantidad de hemorragia menstrual, es la que comprende 4 días, más o menos 2 días, ¿no? Entonces, de 2 a 6 días será normal,
y en una cantidad de 20 a 60 mililitros. Hay literatura que ya la maneja entre 20 a 80 mililitros, y esto es muy importante saberlo, aunque es muy difícil medirlo, ¿no? Es difícil que hoy la paciente llegue al consultorio y nos diga, doctor, tengo un sangrado de 70, de 80, de 90 mililitros, pero lo que sí nos dice la paciente, doctor, es que antes usaba 2 toallas al día y ahora uso 4 toallas al día y la cantidad de sangrado es la misma en cada toalla, ¿no? Entonces, hubo un aumento considerable en la cantidad de sangrado. Si bien no nos los expresa en mililitros, sí es importante que nosotros conozcamos, indaguemos, hagamos una historia clínica adecuada para saber cómo ha aumentado o disminuido el sangrado menstrual. Todo lo que sale fuera de esto, la COG nos dio este acrónimo para poder hacer un diagnóstico, para poder estandarizar y conceptualizar los orígenes, o el origen ya sea anatómico o ya sea de causa no anatómica, ¿no? Causas hormonales, causas no clasificadas, como veremos a continuación. Pero es importante saber que la COG nos da esta herramienta para poder hacer una búsqueda y una estandarización, perdónenme, correcta, óptima para llegar a un diagnóstico y, bueno, tener un buen tratamiento. Esta definición actualmente en desuso, actualmente controvertida, sin embargo, hay artículos, hay literatura que hoy por hoy la siguen manejando. Si bien el consejo o la recomendación de la COG es ya no utilizarla, la verdad es que creo que entre más se detalle el diagnóstico, podremos ser mucho más específicos y llegar a un buen tratamiento. Por ejemplo, si yo pongo en mi paciente viene o acude por hemorragia uterina normal, pues sí, sabemos que está el Palm Cohen, pero si nosotros ponemos paciente que viene por hemorragia uterina normal de tipo polimenorrea, de tipo oligomenorrea, creo que estamos dando mucho más información a la impresión diagnóstica y esto nos va a encaminar a un tratamiento puntual, específico, ¿no? Entonces, estas definiciones, les comentaba, la COG ya no las considera, sin embargo, hay literatura que las sigue manejando y en mi opinión, creo que sigue siendo importante conocerlas y seguir familiarizado con ellas, ¿no? Entonces, todo lo que es normal en un periodo de tiempo de 21 a 35 días, pues es un ciclo normal. Todos los ciclos cortos que se presentan antes de los 21 días, bueno, llevarán el prefijo poli, y los que duran más de 35 será oli, ¿no? Todo lo que dure, todo lo que en cantidad sea mayor de 60 mililitros, hablaremos que es hipermenorrea, y entonces podemos hablar que una paciente tiene una hemorragia uterina normal de tipo polimenorrea, de tipo hiperpolimenorrea, y entonces tendremos mucho más información clínica para encaminar al diagnóstico y puntualmente al tratamiento. Si es una paciente joven que tiene una hemorragia uterina normal, paciente de 25 años con hemorragia uterina normal, pues puede ser todo. Pero si ponemos en nuestra impresión diagnóstica paciente de 25 años con hemorragia uterina normal de tipo hiperpolimenorrea, bueno, por la edad, una de las causas, sin duda podrían ser todas, pero podríamos sospechar en una mioma, en un pólipo, por la cantidad de sangrado, ¿no? Entonces creo que esto será importante manejarlo en nuestra práctica diaria para tener mucho mayor información. Y bueno, regresando a lo que es el Palm Cohen, recordemos que el acrónimo de Palm, la palma de la mano, la letra P comprende pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Y el tema Cohen, bueno, son alteraciones en la coagulación, alteraciones hematológicas, la O es de ovario, la E de causas endometriales, iatrogenia y causas no clasificadas, como iremos viendo una por una a continuación. Para hacer el diagnóstico importante, este Palm Cohen realmente comprende a todas las pacientes, ¿no? Una paciente que viene por hemorragia uterina normal de posmenopáusica de 70 años, bueno, podemos pensar en una hiperplasia o en malignidad del endometrio, ¿no? Pero una paciente de 25 años que acude por
hemorragia uterina normal, de tipo oligomenorrea con obesidad y hirsutismo, bueno, podemos orientarnos probablemente a un síndrome de ovario poliquístico. Es que es importante mencionarlo porque comprende un grupo de edad muy amplio, de extremo a extremo de la vida, desde lo que son adolescentes hasta pacientes posmenopáusicas, ¿no? Y pasando por cada una de las etapas. Entonces es importante tener una historia clínica correcta. En los antecedentes ginecobstétricos será importante la menarca, el patrón menstrual, si se acompaña o no de dismenorrea, cuántas toallas utiliza, si ha cambiado el número de toallas que ha venido utilizando, qué tan incapacitante es el dolor durante el cólico menstrual, si persiste, si se quita, para hacer una adecuada investigación de lo que es por lo que viene la paciente. Recordemos que en nuestro consultorio la mayor proporción de padecimiento vendrá encaminado a infecciones y a trastornos menstruales, hemorragia uterina normal. Entonces es importante pues tener una adecuada indagación clínica, ¿no? Posteriormente a la historia clínica, específicamente en la exploración física, será muy importante estar seguros que el sangrado viene de cavidad, ¿no? Que el sangrado efectivamente es de origen endometrial, de origen uterino. Estudios paraclínicos, siempre será importante una biometría hemática, tiempos de coagulación, IMR, de manera inicial, ¿no? También un perfil hormonal ayuda mucho en el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pero algo aquí muy interesante es que una biometría hemática nos podrá dar mucha información del estado actual de la paciente respecto a anemia o no, ¿no? De entrada, si la paciente viene por sangrado, será importante documentar cómo está la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? Si es una paciente adolescente y tiene un sangrado importante, bueno, ver cómo está la fórmula blanca, las plaquetas, descartar algún tema de leucemia, que muchas veces es por lo que la paciente acude y desafortunadamente hay un tema hematológico de base. Y sin duda, nuestro gold estándar en el diagnóstico de hemorragia uterina normal en tema de imagen será el ultrasonido, de preferencia, y si la paciente lo permite y si está indicado, por la vía endovaginal o la vía transvaginal. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos ir orientando hacia alguna de las casillas del PALM, ¿no? La primera letra será un pólipo, será una proliferación focal del endometrio, como podemos ver aquí en esta imagen, que es una histerosalpingografía. Vemos cómo se presenta un pólipo de tipo pediculado, y también hay un pólipo sésil, ¿no? Aquí nos señalan 3 pólipos, y cuando hacemos el estudio por histeroscopía, podemos ver aquí la imagen característica de un pólipo, ¿no? Es importante saber que el tratamiento ideal, y también depende por lo que vaya la paciente, si es un hallazgo y la paciente busca fertilidad, o si la paciente realmente tiene una hemorragia uterina normal, bueno, hoy en día las guías recomiendan el tratamiento por histeroscopía, una resección puntualmente. Sin embargo, y aquí es importante mencionar que mientras la paciente se somete al procedimiento quirúrgico, probablemente ambulatorio, por ser un pólipo, bueno, algunas veces las pacientes deben prepararse y adecuar su vida. Entonces aquí también podemos echar mano de tratamiento médico, ¿no? Para disminuir la cantidad de sangrado, para que la paciente no siga como acudió en un inicio a la consulta. Entonces podemos usar anticonceptivos orales combinados con el objetivo de adelgazar el endometrio, pero también monoterapia con progestinas. Cuando nos vamos a la letra A de adenomiosis, sabemos que la adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma fuera del endometrio, ¿no? En este caso, puntualmente en el miometrio. Aquí en la imagen, por ultrasonido, yo les comentaba que es el estudio de imagen ideal, vemos estos signos de aspa, de ventilador, que sugieren la presencia de adenomiosis, de glándulas y estroma en el miometrio. El cuadro clínico es hemorragia uterina normal, acompañado de dismenorrea, probablemente infertilidad, y esto es importante conocerlo, y aquí el tratamiento quirúrgico definitivo sin duda sería la histerectomía, ¿no? De preferencia vía laparoscopía. Sin embargo, hay pacientes que no desean someterse a una histerectomía, y
podemos ayudar aquí sí con tratamiento médico, nuevamente anticonceptivos orales combinados, pero en este caso, puntualmente, el tratamiento con progestina se ha demostrado utilidad y disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí el tratamiento con progestinas es ideal, es idóneo en el tratamiento, manejo de adenomiosis y endometriosis. Cuando vamos a la letra L es la presencia de leiomiomas, de miomatosis uterino. Recordemos que en la clasificación hay diferentes tipos y generalmente el 0, 1 y 2 son los que generan o condicionan mayor probabilidad de sangrado o de hemorragia uterina normal por la presencia del mioma dentro de la cavidad, ¿no? Aquí sin duda el tratamiento ideal será la cirugía, ya sea por histeroscopía o por laparoscopía, también por laparotomía. Sin embargo, nuevamente, si la paciente desea preparar temas personales, temas laborales, incluso temas económicos, bueno, ¿cómo hacer que la paciente no continúe con la misma cantidad del sangrado? Tratamiento con anticonceptivos orales combinados, nuevamente el uso de progestinas, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y finalmente, la letra M, de malignidad, ¿no? Algo importante, nosotros sabemos que hoy en día las recomendaciones de pacientes posmenopáusicas con síntomas vasomotores se recomienda mucho la terapia hormonal en la menopausia, pero también sabemos la utilidad de alguna progestina segura que evite este crecimiento o esta proliferación del endometrio, que proteja el endometrio para mutaciones y una hiperplasia con atipia, posteriormente primero sin atipia, con atipia compleja y finalmente un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento con progestina será fundamental para evitar esta aparición de cáncer endometrial. Y bueno, sí, en caso de hacer el diagnóstico, lo recomendado es hacer una histerectomía, pero también sabemos que ante hiperplasia simple, sin atipia, hoy la regresión de estos cambios con el tratamiento con progestina se ha demostrado en un periodo de tiempo de 6 meses. Si bien hay que hacer el diagnóstico histopatológico y hacer un seguimiento con biopsia, será importante saber que las progestinas pueden evitar incluso tener una regresión puntualmente en la hiperplasia simple sin atipia. Y ahora entramos a las causas no anatómicas, ¿no? Hablábamos de tener una biometría hemática, una fórmula blanca, plaquetas con recuento y diferenciales. Y aquí es importante porque muchos pacientes adolescentes o en la infancia ya tardía nos llegan al consultorio por una hemorragia uterina normal y definitivamente pudiera ser una causa no propiamente el útero, ¿no? Alteraciones en la coagulación, alguna leucemia, y bueno, nosotros también podemos ayudar adelgazando el endometrio con una progestina como monoterapia para evitar que siga el sangrado y bueno, que la paciente se ponga a disposición de un hematólogo, ¿no? En el tema de los trastornos ováricos, aquí podríamos hablar, yo creo que 1 hora más, ¿no? Pacientes que están en la perimenopausia, bueno, ya es un trastorno ovárico, si bien no es un tema de enfermedad, es un tema que el ovario ya tiene una disminución de los folículos y empieza a haber una alteración en el ciclo menstrual, ciclos cortos, ciclos alargados, posteriormente amenorrea y posteriormente menopausia, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes que están entre los 48, 49 años realmente tienen un trastorno menstrual tan importante que buscan cómo hacer su vida normal, su día a día con calidad de vida, ¿no? Entonces esto, sin duda, el sangrado las altera, las perjudica, las aflige. Y aquí también podemos ayudarnos con una progestina. Recordar que este grupo de edad tenemos que tener cuidado por el riesgo cardiovascular que puede venir aumentado y también por el riesgo ya de cáncer de mama y tenemos que elegir una progestina segura. Si nos vamos a otro grupo de edad, pacientes en edad fértil que tienen hemorragia uterina normal de tipo ligomenorrea, bueno, aunado a obesidad, hirsutismo, acné, infertilidad,
bueno, estamos hablando probablemente de un síndrome de ovario poliquístico, tenemos que hacer el diagnóstico de manera correcta, con un perfil hormonal, cómo está la glucosa, cómo está la insulina, pero bueno, también en estos trastornos menstruales, sin duda, algo que nos puede ayudar para regularizar los ciclos de la paciente puede ser el tratamiento con hormonal, anticonceptivos o progestinas, y todo lo demás, ¿no? El tratamiento multidisciplinario, metformina, dieta, ejercicio. La letra, esta imagen, perdón, antes de pasar a la letra E, esta imagen refleja de lo que pasa cuando tenemos un estrogenismo persistente, como sucede en el ovario poliquístico. Este estrogenismo persistente genera que el endometrio crezca, y que realmente nunca es la imagen de la podadora, ¿no? Que haya periodos de 3 hasta 6 meses que no haya un sangrado menstrual, ¿no? Hay pacientes que llegan al consultorio y cómodamente dicen, no, doctor, a mí me baja cada 2 meses y estoy muy cómoda con eso. Sí, ahorita, en este momento, pero a la larga sabemos el riesgo de mutaciones que tiene esta proliferación desordenada del endometrio y que puede finalizar en un cáncer de endometrio, y que todo lo demás, el riesgo metabólico que conlleva este desorden como es el ovario poliquístico, y que será importante tratarlo nuevamente de manera multidisciplinaria, pero el tratamiento con progestinas puede lograr ciclos menstruales regulares, sin repercutir en el riesgo cardiovascular propiamente de una paciente con obesidad. Podría ser bastante útil. Y finalmente tenemos a continuación tenemos la letra E. La letra E es un trastorno puntual del endometrio, ¿no? Donde hay un desequilibrio entre la actividad de las prostaciclinas puntualmente y las endotelinas. Aquí se genera una reacción inflamatoria del endometrio local, sin un tema de infección. Entonces aquí también lo que podemos lograr o buscar es adelgazar el endometrio para evitar esta hemorragia uterina normal. Definitivamente este diagnóstico en incidencia es bajo, y es un diagnóstico de exclusión de todo lo demás. La letra I habla de iatrogenia. A mí la verdad no me gusta clasificar el uso de anticonceptivos como iatrogenia, porque son efectos secundarios y no es algo que el ginecólogo o el médico busque, pero bueno, sabemos que la colocación de los dispositivos intrauterinos, de los sistemas intrauterinos liberadores de hormona, de los implantes, incluso de algunas inyecciones, puede generar hemorragia uterina normal. Algo importante, y hoy en día, que como ustedes saben, esta metodología de utilizar, cuando está indicado, métodos de larga evolución reversible o larga duración reversible, LARC, bueno, buscamos poner algún método que pueda durar entre 3 y 5 años, ¿no? ¿Qué pasa cuando la paciente llega al mes y dice, doctor, es que todo mi mes he estado con manchado, he estado con sangrado, he tenido spotting? Bueno, sin duda esto será importante mencionarlo en la consejería de anticoncepción a las pacientes, pero ¿qué pasa si la paciente el segundo mes sigue igual y se quiere quitar el método? Definitivamente no estamos cumpliendo el objetivo de la planificación familiar, porque la paciente quiere quitarse el método, ¿no? Recordemos que los dispositivos sin hormona, hablando de cobre, de plata, generarán una reacción endometrial de tipo estéril en el endometrio. Recordemos que los sistemas intrauterinos con levonorgestrel generarán un adelgazamiento del endometrio, pero esto es con el tiempo. Que el implante, ya sea con levonorgestrel o etonorgestrel, también generará adelgazamiento endometrial, las inyecciones también a la larga, ¿no? Con el uso. Sin embargo, nosotros podríamos iniciar con un tratamiento de primera línea, que es el recomendado como antiinflamatorios no esteroideos. Pero, ¿qué pasa si la paciente, a pesar del ibuprofeno, a pesar de ketorolaco, continúa con hemorragia uterina normal y realmente ya no aguanta, ya no quiere? Podríamos escalar la terapéutica a una progestina sola para no incrementar el riesgo cardiovascular nuevamente y adelgazar de manera más pronta el endometrio, y que la paciente disminuya o pare el sangrado en su totalidad y que la paciente continúe con su método, ¿no? Hemos usado esto en el consultorio y realmente esta ayuda de la progestina por 1 o 2 meses
quita el sangrado, la paciente regresa un poco a su vida diaria normal, se tranquiliza y ya no tiene el sangrado día con día, que puede ser muy molesto para las pacientes, muy incómodo. Entonces, esto también es como una opción terapéutica, el tratamiento con progestina sola, y aquí será bien importante escoger la progestina, ¿no? Sabemos que las progestinas que tienen los sistemas intrauterinos y los implantes son progestinas con un efecto androgénico importante. Entonces, si nosotros damos una progestina como monoterapia que aumenta el efecto androgénico, bueno, seguramente la paciente no tendrá sangrado, pero ahora tendrá acné hirsutismo y será otro motivo de que se quiera quitar el método. Entonces, tenemos que elegir la progestina ideal en este grupo. Y en el tema de las no clasificadas, bueno, aquí tenemos una imagen de ultrasonido unismocele, el triángulo isósceles, que se ve en la región donde se une el cuello con el útero, en el istmo, y cuando nosotros hacemos la histeroscopía vemos cómo se ve un arco anterior y un arco posterior, como un domo, y aquí el tratamiento ideal será histeroscópico con una resección puntualmente para evitar el cúmulo de sangre que queda en el defecto de la cicatriz de la cesárea y que no tenga ningún tipo de repercusión clínica, puntualmente hemorragia uterina. Y bueno, hablando de, ahora sí, de lo que es dihidrogesterona como una opción terapéutica en el manejo de hemorragia uterina normal, les presento este estudio que se publica en 2016 en la revista de endocrinología, donde yo les comentaba al inicio de la plática que siguen utilizando algunos estudios, artículos actuales, estas definiciones, y aquí se incluyen pacientes con hemorragia uterina normal, polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea, spotting, sangrado intermenstrual, este tipo de alteraciones en el patrón menstrual que las incluyen en este artículo los autores, ¿no? Algo importante, yo les comentaba que una hemorragia uterina normal realmente impacta en la calidad de vida de las pacientes que no pueden hacer ejercicio, que les es incómodo ir a trabajar, que les es incómodo disfrutar vida sexual. Entonces, es un tema importante y además que es un motivo de consulta muy frecuente. Y cómo el tratamiento con progestinas orales puede ser una ayuda, un aliado para nuestra consulta, ¿no? Este estudio es un estudio prospectivo, multicéntrico, se incluyen 40 hospitales, es un estudio observacional, no experimental, y algo importante es que es un estudio post-marketing. ¿Qué quiere decir esto? Que además se evalúa si la paciente estuvo o no satisfecha durante y posterior al tratamiento. Dicho de otra manera, si la paciente mejoró su calidad de vida previo al tratamiento y posterior al tratamiento. Se incluyen más de 1000 pacientes y estos dos números serán importantes, 910 pacientes en un inicio y un seguimiento de estos 910, 788 a los siguientes 6 meses. Bueno, hablando propiamente de las progestinas, de los progestágenos, bueno, tenemos un arsenal importante, tenemos derivados de progesterona, tenemos derivados de testosterona, tenemos retroprogesterona donde entra dihidrogesterona y tenemos derivados de espirolactona, que es la drospirenona. Hablando ya puntualmente de dihidrogesterona, dihidrogesterona es una progestina, es una hormona esteroidea de 21 carbonos, igual que la progesterona, ¿no? Algo importante es, recordemos la estructura molecular de la progesterona, que es una hormona con 3 anillos ciclohexano, un anillo ciclopentano, un cuerpo cetona en el carbono 3 y un doble enlace en el anillo A, ¿no? Cuando nosotros vemos la misma estructura molecular con los 3 mismos anillos ciclohexano, un anillo ciclopentano, los 21 carbonos, podemos decir que estructuralmente son muy similares, como si viéramos en espejo ambas moléculas, ¿no? Y estas moléculas podríamos decir que dihidrogesterona, perdónenme, es un estereoisómero de la progesterona. Algo también importante es que si nosotros ponemos atención aquí, se agrega un nuevo doble enlace entre el carbono 6 y 7 y entonces radica el nombre de dihidrogesterona por estos 2 dobles enlaces. Y algo importante que hace mención este recuadro rojo es que hay un cambio de posición en el grupo metilo y en el grupo hidroxilo del carbono 9 y 10. Y esto lo que va a generar es que la molécula tenga una flexión hacia posterior de 30 grados y entonces tenga el nombre de retroprogesterona.
esta similitud y estos cambios tan finos, tan puntuales en la molécula, lo importante a mencionar es que generarán un diferenciador clínico. ¿Qué diferenciador tengo? Bueno, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad de dihidrogesterona administrada vía oral es de un 28% versus progesterona que será únicamente de un 5%. Entonces, dihidrogesterona también evita el metabolismo del primer paso y lejos de desactivarse, se va a formar el metabolito activo que es la 20-alfa-dihidrogesterona. Y esto genera mayor potencia en la molécula, mayor biodisponibilidad. Algo también importante a mencionar es que dihidrogesterona tendrá mayor afinidad que progesterona por los receptores de progesterona en el órgano diana, es decir, el útero, en el endometrio puntualmente, y podrá adelgazarlo mucho más rápido que la progesterona, ¿no? También importante que estas variaciones moleculares generan mínima afinidad por receptores androgénicos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Regresando al ejemplo de la paciente con obesidad, con acné, con hirsutismo, que queremos regularizar los ciclos, bueno, dihidrogesterona es una buena opción porque no va a incrementar el estado clínico ya de hiperandrogenemia de la paciente, ¿no? No va a impactar de manera desfavorable en el acné y en el hirsutismo. No tendrá un efecto antiandrogénico, pero no lo va a potencializar y sí tiene la facultad, como veremos más adelante en este estudio, de llevar a ciclos regulares. También recordemos que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, las pacientes perimenopáusicas podrían tener ya cierta resistencia a la insulina y entonces dihidrogesterona no va a incrementar la resistencia a la misma porque no tendrá afinidad sobre los receptores glucocorticoides. Esto es importante y estas variaciones clínicas también son de utilidad en pacientes con hemorragia uterina normal que tendrán, por ejemplo, un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ¿no? Si nosotros tenemos una progestina, como es el levonorgestrel, que no ha adelgazado el endometrio de manera adecuada, de manera suficiente en los primeros meses, podemos usar dihidrogesterona sabiendo que no va a incrementarse demasiado el riesgo cardiovascular y que sin duda no va a incrementar el riesgo de presentar acné e hirsutismo en las pacientes porque no va a incrementar el efecto androgénico a nivel de receptores. Entonces, adelgazamos el endometrio de manera más rápida porque tenemos la acción de dos progestinas, como es el levonorgestrel del sistema intrauterino, como es dihidrogesterona, pero no va a incrementar el efecto secundario de la hiperandrogenemia que sí condiciona el levonorgestrel en los primeros meses de aplicación. Esta tabla, lo que yo quiero mencionar es lo que venía explicando previamente, que dihidrogesterona tendrá poca afinidad sobre otros receptores de hormonas esteroideas y además a la dosis recomendada menor de 40 miligramos no tendrá efecto sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario, dicho de otra manera, no va a inhibir la ovulación. Aquí vemos cómo nuevamente dihidrogesterona tendrá un efecto de progestágeno sin actuar sobre receptores de otras hormonas esteroideas. Y bueno, lo que dice este estudio que yo les presentaba de la revista de endocrinología será un esteroisómero, una retroprogesterona, tiene rigidez molecular que le da los beneficios clínicos que les mencionaba previamente y que es realmente lo interesante de estas variaciones puntuales en la molécula, buena biodisponibilidad y selectividad a receptores. Regresando al artículo, al estudio, criterios de inclusión, pacientes mayores de 18 años, con una media de edad de 29 años, que acuden a consulta por presentar al menos 3 ciclos irregulares y inician con tratamiento de 10 miligramos de dihidrogesterona 2 veces al día, cada 12 horas, uno en la mañana y uno en la noche. Los autores dan o utilizan dihidrogesterona del día 11 al 25 por un periodo de tiempo entre 1 y 6 meses. Las pacientes que acuden con trastornos menstruales vienen por patrones irregulares, diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, oligomenorrea y sangrado uterino disfuncional. Y aquí el objetivo primario es demostrar si realmente el tratamiento con dihidrogesterona mejora el patrón menstrual, ¿no? ¿Qué tantas pacientes logran ciclos menstruales regulares? Entre 21 y 35 días.
Y los objetivos secundarios, que cuánto va a durar el ciclo, si va a aumentar o disminuir la cantidad de sangrado menstrual, si va a mejorar el dolor en las pacientes que tenían dismenorrea, y como yo les comentaba, al ser un estudio post-marketing, la satisfacción y la respuesta clínica. Entonces, vamos a ver cómo fue. De las 910 pacientes que se quedaron, el 96%, casi el 97% de las pacientes lograron regresar a los ciclos menstruales regulares, con un tratamiento que duró de 1 a 6 meses con 20 miligramos de hidrogesterona al día, ¿no? Con una P estadísticamente significativa. De los objetivos secundarios, bueno, disminuyó el ciclo menstrual en un periodo de tiempo de 16 días, esto es en una suma de los 6 meses, o sea que sí disminuyó la cantidad de sangrado por día, y esto lo que pudiera impactar en una hemoglobina disminuida en un inicio, ¿no? También disminuyó la cantidad de sangrado, y esto lo lograron medir en el número de toallas al día. Y algo bien importante, casi el 90% de las pacientes mejoraron el tema del dolor, mejoraron el tema de dismenorrea puntualmente. Yo les comentaba que este número de 788 al inicio del artículo es el seguimiento que se le dio a las pacientes 6 meses después sin tratamiento. Y el 94% continuaron con ciclos regulares ya sin tratamiento. ¿Qué quiere decir? O dicho de otra manera, que un tratamiento de 6 meses con dihidrogesterona logra dar una regularidad en el ciclo menstrual durante un año, ¿no? Y de estos pacientes, 92% no presentó recaída. Concluye este artículo que la hidrogesterona tiene la capacidad de regularizar el ciclo menstrual, disminuir la duración del ciclo, reducir la cantidad y aliviar el dolor. Al ser un estudio post-marketing, bueno, es un estudio de satisfacción, lo que quiere decir que cumple las expectativas tanto de las pacientes como de los autores con P estadísticamente significativa. Bueno, esto es la última diapositiva. Nuevamente quiero agradecer al colegio, agradecer la oportunidad de estar con ustedes, y con gusto si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, si quisieran compartir, que les compartiera algún tipo de información, con mucho gusto la podrían solicitar, y nuevamente espero que todos se encuentren bien en casa. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues bien, sin duda un tema interesante. Nuevamente un agradecimiento al Laboratorio Abbott por su participación y una felicitación al doctor Edgar Cornejo por su exposición. Recordarles que si tienen alguna duda o comentario, lo podemos hacer por medio de el correo del colegio, para que el doctor nos haga el favor de contestar cualquier duda o cualquier aclaración. Pues muchas gracias a todos y buenas noches por su participación.